Bueno, pues hoy vamos a estudiar sola fide. Recuerde que son las 5 solas, lo que se conoce como las doctrinas de la gracia o las doctrinas de la reforma, como bien se conoce. Sola fe. Dice Romanos, dice el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 28. Note, Romanos 3:28. Porque concluimos, escuche esto es importante, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Bueno, aquí este texto nos está diciendo algo sumamente importante, muy importante, que a lo mejor a algunos les puede quedar alguna idea ahí media borrosa, media complicada, porque yo he dicho, pues arrepiéntase y será salvo, ¿no? Y a lo mejor pueden conjeturar, bueno, ¿y a poco así en arte de magia me salvan? Lo increíble de esto es que sí. Pero, pero, tiene que ir acompañado por fe. ¿Notó lo que dijo el texto? Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe. No dice, el texto no dice que sea justificado por las obras, sino por la fe. O sea que si usted ya siente que se está muriendo y usted dice, Señor, perdóname, pero usted no lo hace con fe, usted no es salvo, ¿eh? Usted sigue perdido y será juzgado por esos pecados que cometió. Pero para poder entender esto de una mejor forma, les ruego por favor que me acompañen a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. ¿Vale? Vamos a orar por favor. Bendito Padre, Dios eterno, agradecemos mucho tu bondad, Señor. Ay, amado Padre, gracias porque nos has salvado, porque tenemos la seguridad de que algún día, Señor, podremos estar delante de ti y poder verte cara a cara. Bendito Dios del cielo, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ayudes a poder entender estos principios basados en tu hermosa palabra. No son principios que nosotros hayamos inventado, sino es lo que tu palabra dice, Señor, para estar bien establecidos y fundamentados en ti. Por favor, Dios, úsame para que yo pueda exponer con la mayor claridad posible tu hermosa palabra, Señor. Ayúdame, Dios, y prepara el corazón de todos aquellos que hayan de escuchar este mensaje. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Les pido, por favor, una vez más que ustedes ahí en su lugar me hagan favor de compartir el mensaje, compartir el link, para que otros más vengan también y escuchen estos hermosos mensajes. Bueno, pues una vez más, Romanos 3:28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Esta es la segunda de las 5 solas. La segunda sola, que es sola fide o solo fe o solamente la fe. Esto es importante, ¿eh? Sola fide es la segunda de las 5 solas de la Reforma. La expresión significa literalmente salvación por medio de la fe solamente, o solamente a través de la fe alguien alcanza salvación. Otra vez, si usted dice, ay, yo ya me arrepentí, pero usted no lo hizo con fe, usted no está arrepentido, ¿eh? Porque usted no ha creído nada de lo que Dios ha dicho. Entonces, solamente por la fe es que una persona alcanza la salvación de sus pecados. No por repetir algo como un lorito, sino con fe.
con la fe es importante. ¿Ok? O dicho de una manera más teológica, porque esto es doctrina pura lo que estamos viendo aquí. Justificación solo por la fe. Y aquí empleamos otra palabrita interesante que es justificación. ¿Se acuerda que ya les expliqué este término que es justificación? Dicho de esta forma así muy simple. Nosotros éramos culpables y fuimos declarados justos. Fuimos declarados absueltos. Fuimos declarados inocentes de pecado delante de Dios. Eso es, así en términos teológicos y legales. Es un acto legal, literalmente este. Esta doctrina es de suma importancia para que nosotros podamos comprender bien a bien cómo es la salvación. Lutero decía que sola fide es el artículo sobre el cual la iglesia se mantiene en pie o se derrumba. ¿Ok? El no creer esta doctrina no solo deja a una persona sin salvación, sino que llevaría a la iglesia a su ruina. Sin esto, tan simple y sencillo, no existiría la iglesia. ¿Sí? Deja de existir. Lo que creemos acerca del rapto de la iglesia no necesariamente tiene un efecto sobre nuestra salvación, aunque esperamos que Cristo venga una vez más por nosotros y nos lleve. Pero lo que salva, lo que hace que yo llegue hasta allá, es la fe, solamente la fe. Pero es importante que nosotros comprendamos esto con la mayor puntualidad. Esta doctrina es la columna vertebral de la fe cristiana. Esta es la doctrina que la iglesia de Roma, escuchen, esta es la doctrina que la iglesia de Roma no cree. Así. Ya que aún al día de hoy enseña que la salvación se obtiene a través de la fe más las obras que hacen. Pero básicamente la doctrina de la iglesia romana está basada en las obras. Y se lo voy a explicar de una forma sumamente sencilla, ¿no? Muy sencillo. ¿Qué hace la gente para ganarse el favor de Dios? Se quiere portar bien y luego ya se gana el favor de Dios, ¿no es cierto? Bueno, así no funciona. ¿Qué quiere hacer la gente? La gente que hace mandas, hace sacrificios, hace peregrinaciones, a donde va y va y va y va. ¿Se da cuenta? Es por las obras. Es fe más obras. Los testigos de Jehová, ¿en qué está basada su doctrina? En las obras. En las obras. Tienen que salir a predicar mucho el evangelio y vaya que ni siquiera predican el evangelio. Tienen que hacer obras, tienen que andar haciendo muchas cosas para alcanzar el favor de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ellos solamente dicen, haga esto, esto, esto y esto para que gane el cielo. Es obras. La doctrina de los mormones, ¿en qué está basada? En las obras. La doctrina de la iglesia cristiana está basada en la fe, no en las obras de la ley, sino en la fe. ¿Me explico? Esta doctrina, junto con la doctrina de la sola escritura que vimos el día de ayer, estas son las que hicieron que los reformadores rompieran con la iglesia a la cual habían pertenecido durante muchos años.
Curiosamente, aunque Lutero terminó defendiendo esta doctrina con su propia vida, no fue así desde el principio. Lutero fue alguien que tempranamente comprendió de la justicia perfecta de Dios antes de creer en la doctrina de la salvación por fe solamente o en la sola fide. Lutero vivió atormentado por sus pecados y vivía aterrorizado pensando en su posible condenación. No podía dormir tranquilo meditando en la justicia perfecta de Dios, que de ninguna manera él encontraba cómo satisfacer. No había forma, y no la hay. Lo que más molestaba a Lutero, era el hecho de que, a pesar de haber sido un monje impecable, no encontraba paz para su alma. Él dedicaba, le ponían un tutor a cada monja, y Lutero con su tutor pasaba 3 horas confesándose los pecados. Salía del confesionario y se acordaba, y ahí venía de regreso, olvidé decir también este otro pecado. No, ya los tenía hasta acá, porque no hallaba la forma de satisfacer la santa ira de Dios, la justicia de Dios. No había forma. 3 horas diarias se confesaba Lutero. Lutero describió este periodo de su vida como uno de gran desesperación, porque no había consuelo. Él dijo haber perdido el contacto con el Cristo Salvador y el Consolador de su vida, quien se convirtió en su carcelero y torturador de alma. Vean lo que está diciendo. Esto llegó a atormentarle tanto que cuando alguien le preguntó en un momento de su vida si él amaba a Dios, Lutero respondió. Escuche cómo respondió Lutero a esta pregunta. ¿Amar a Dios? A veces yo lo odio. Esa fue la respuesta de Lutero. En el año 1516, mientras enseñaba el libro o la carta a los romanos, Lutero llegó a entender la esencia del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, y comprendió finalmente que lo que dice Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice así, note lo que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ya vio? Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Esta verdad ya había sido proclamada en el Antiguo Testamento, como vemos en Habacuc 2:4. Vamos por favor a Habacuc 2:4. En mi Biblia, aquí está, Habacuc 2:4. Dice así el hermoso texto sagrado, dice: He aquí el orgullo en él, su alma no es recta, escuche, mas el justo por la fe vivirá. Todos o todas las personas, todos o todas las personas del Antiguo Testamento que alcanzaron salvación, ninguna fue por el cumplimiento de la ley. Todos alcanzaron salvación, o todos los que alcanzaron salvación fue por la fe en Dios, por creer a las promesas de nuestro Dios. Entendida esta verdad entonces, Lutero llegó a expresar lo siguiente. Finalmente, meditando día y noche,
por las misericordias de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios. Por fe, con esto me sentí como si hubiese nacido de nuevo por completo. Y eso yo también lo experimenté ya hace muchos años. Y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Cuando entendemos que no somos justificados por nosotros mismos, no somos justificados por nuestra linda cara, porque nos portamos bien, porque somos mejores que otros. No es cierto. No es cierto. Somos justificados gratuitamente por la fe. ¿Me explico? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí usted podría hacer una pregunta. Bueno, ¿y qué es la fe? La fe, dice la carta a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Note por favor qué es la fe. ¿Por qué yo dije antes? ¿Se acuerdan los estudios anteriores? Yo dije que cuando nosotros creemos, tenemos que empezar a vivir como si ya estuviéramos delante de la presencia de Dios. Esto es lo que acabo de citar de Lutero. ¿Sí notó? Note qué es la fe. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. ¿Ya vio? Eso es fe. Eso es fe. La fe es la convicción de lo que se espera. Yo por fe lo espero. Yo por la fe espero al Hijo de Dios que venga una vez más. Que una vez más venga. Pero ahora, como dice la Escritura, yo creo que por fe los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo creo que por fe, luego nosotros los que habremos quedado, seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire. Eso yo lo creo por fe. Por fe creemos que el universo fue hecho. ¿Sí? Es importantísima la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice el texto que estamos viendo de Romanos 3:28, mas el justo por la fe vivirá. Si le preguntáramos a cualquier transeúnte de qué forma, a cualquier persona, de cuál forma él o ella piensa ir al cielo, con mucha probabilidad diría aquella persona algo como esto, tal vez, tal vez. Bueno, yo no he matado a nadie, ¿no es cierto? Nunca he robado, nunca le he sido infiel a mi esposa. Es posible que haya dicho algunas mentiras, pero pues no soy un asesino, no soy un narcotraficante, no soy un extorsionador, no soy político, ¿no? Pero realmente no ha dicho lo importante. ¿Nota usted que por medio de esas respuestas la gente se autojustifica comparándose con alguien más? ¿Nota usted? Y por supuesto, salvo no es. A lo mejor podría decir, no soy el más santo de todos, pero tampoco soy el peor. Digo, muchos dicen, bueno, creo que hasta el cielo ya me lo gané. ¡Ah! Como si se ganara. ¿Eh? Y pueden concluir de manera que espero que Dios pueda tomar eso en cuenta a mi favor.
Palabras similares a estas son empleadas con frecuencia por aquellos que viven a nuestro alrededor cuando se cuestiona acerca de qué va a pasar cuando te mueras. Pregunta que yo constantemente hago: si usted muriera hoy, ahorita, aquí, ahí, ahorita usted que me está viendo todos los ademanes que estoy haciendo, y le diera un infarto fulminante, ¡oh! Velas. ¿A dónde cree que iría? ¿Al cielo o al infierno? Dígame cuál de esas buenas obras que usted hizo lo pueden justificar delante de Dios. Recuerde nuestro texto base, Romanos 3:28. Concluimos, la conclusión natural es esta: si usted no tiene fe, usted sigue muerto en delitos y pecados, usted va al infierno. Ahora supongamos que, bueno, ya se murió y ya tiene la oportunidad de llegar al cielo. Ay, sí, ay, aleluya, aleluya. Ya llegó al cielo, ¿no? Hasta se va a comprar su aureola aquí y va a llegar con todo su aureola aquí. Ah, ya llegué. Bueno, en la entrada al cielo no está Pedro, no está Abraham, no está José, no está María, no está Abel. En la entrada del cielo está el dueño del cielo. Y le diría: a ver tú, Pedrito, Juanito, Chonita, Petrita, ven. ¿Por qué te tengo que dejar entrar? Qué bueno que escogiste la mejor parte, que es el cielo, pero dime por qué te tengo que dejar entrar en mi cielo. Ay, Señor, pues yo no fui tan malo. Ah, pues con todo y que no fuiste tan malo, hijo, por no haber creído, por no haber tenido fe en el paquete de salvación que yo proveí por medio de mi Hijo Jesucristo, y lo tomaste por menos, procurando justificarte a ti mismo con tus buenas obras, te vas al infierno. Porque es por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y yo soy, usted puede ser justificado no por sus buenas obras, sino por la fe. Solo la fe salva. Nada más salva. Abraham. Ahora sí que ¿qué fue primero? ¿No? Como luego decimos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, yo le pregunto hoy, ahorita aquí, ¿qué fue primero? ¿Abraham o la ley? Dígame qué fue primero, ¿Abraham o la ley? ¿Qué fue? ¿Qué fue primero? ¿Abraham o la ley? ¿Qué fue? Abraham. Abraham fue primero. La ley es dada hasta Éxodo 20 y Abraham está allá en Génesis 11. ¿Cierto? Ahora pregunta: ¿por qué fue justificado Abraham? ¿Por las obras de la ley o por la fe? El texto dice: y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Fue justificado en ese momento, no por las obras de la ley. ¿Cierto? Ah, qué interesante, ¿verdad? Y no por nada es el padre de la fe. Así es mencionado aquí. ¿No es cierto? Buen punto. Buen punto. Vea lo que dice Romanos 3:20, por favor. Vamos a Romanos 3:20, para que vea que lo que le estoy diciendo es verdad. Romanos 3:20, donde dice con mucha claridad lo que yo estoy diciendo ahorita. Mucha claridad lo dice. Cito: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Él es Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Ya vio?
Nadie es justificado por medio del cumplimiento de la ley. En otras palabras, ninguna de las obras que hacemos tiene el peso para darle entrada ante el trono de la gracia, ante el trono de Dios. Notemos cómo cómo en ningún momento dado el pueblo hebreo se había desviado tanto del camino que Dios dijo a través del profeta Isaías. Noten, Isaías 64:6. Isaías 64:6. Vamos allá, por favor. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. ¿Ya vio? Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. Así está la sociedad, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sus mejores obras eran como trapos de inmundicia. Ya les dije qué es eso. En el original la frase como trapos de inmundicia va otra vez. Hace referencia a los paños, a los trapos que habían sido usados en la menstruación, en el periodo de la menstruación. Así lucen sus mejores obras delante de Dios. Así, igualitas. Todas hediondas, ¿no es cierto? Lutero entendió eso y casi perdió la cabeza, puesto que la idea de permanecer bajo condenación le atemorizaba grandemente, conociendo a la vez que era imposible vivir una vida perfecta. Que le permitiera entrar en la presencia de Dios. Finalmente, Lutero entendió que era posible tener un carácter moral perfecto para entrar a la presencia de Dios, pero que ese carácter moral perfecto no lo adquiero yo a través de mis obras de santificación, porque ninguna de mis obras es perfecta para pasar o para pasar el estándar de Dios, ninguna. Esa rectitud moral me la da Cristo solamente, y me la da ni nada más ni nada menos que a través de la fe. Note Romanos 3, 21 y 22. Seguimos ahí en Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. No. La rectitud moral de Dios se manifestó ahora aparte de la ley. La ley no la puede dar, eso no puede hacer la ley. Pero es una rectitud moral que yo obtengo por medio de la fe en Jesucristo. Como dice el versículo 21 que acabamos de leer, de ahí la frase sola fide, solamente la fe. El día que Cristo murió, mis pecados le fueron cargados, fueron imputados. A Él le son puestos mis pecados y a mí me es puesta su justicia, su vida recta. Por eso, cuando Dios el Padre me ve a mí, ve a su Hijo, porque me fue puesta, me fue imputada la justicia de Cristo.
Ninguno de nosotros somos buenos. Ninguno. ¿Cierto? Por eso Cristo sufrió un puro infierno en la cruz, el infierno del dolor y desesperación temporal del Padre. La separación que sufrió del Padre temporalmente fue algo que Cristo sufrió en extremo, expresando en su grito. ¿Se acuerda qué dijo Cristo cuando está colgado en la cruz del Calvario? Dijo algo así como esto: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque le había sido imputado, le había sido puesto todo el pecado del mundo. ¿Lo entendemos? Hay que creerlo, no solamente razonarlo. De esa misma manera, el día que yo deposito mi fe en Cristo como mi Señor y mi Salvador personal, Señor significa que Él es mi dueño y que yo no estoy para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de Él. Eso significa Señor dueño, quien me compró por precio. Cuando yo creo en Él como mi Señor y mi Salvador, su carácter moral perfecto me es cargado a mi cuenta. A esto que acabamos de explicar es que llamamos la doble imputación. Doble imputación. ¿Okay? Allí en la cruz, mis pecados fueron imputados a Cristo y su santidad o carácter moral me es cargado a mí, a mi cuenta, lo cual ocurre el día que yo entrego mi vida a Él. No antes, no después. El día que yo entrego mi vida a Él. Como resultado, ocurren dos cosas. Ponga mucha atención. Número uno, yo quedo sin deuda. Quedo limpio, quedo absuelto. Eso es fe. Y la otra, la segunda, yo adquiero una santidad ajena, que me ha sido otorgada al yo creer en Cristo como mi Señor y Salvador. Y esa santidad es la santidad de Cristo que me fue puesta. ¿Cierto? Así que, como lo mencionamos anteriormente también, sola fe no es una idea nueva. No la descubrieron los reformadores. Están proclamando la palabra de Dios. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Abraham creyó allá en Génesis 15:16. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Recuerde que la palabra justicia hace alusión al carácter moral de Dios, al carácter recto, justo, santo de Dios. Entonces lo que Génesis 15:6 dice es que Abraham creyó y al creer su fe le fue contada por carácter moral delante de Dios, siendo entonces justificado por la fe depositada en Dios. En otras palabras, la razón de la salvación de Abraham no fueron sus obras en lo más mínimo. Otra vez, no son las obras, sino su gran fe en Dios. Eso es lo que salvó a Abraham. La fe que depositó en Dios, del Dios de su salvación, y esa fe hizo que Dios lo considerara como si fuera justo, aunque no lo era, obviamente. Por eso los reformadores insistieron en que la salvación es solamente por fe. Ahora esa fe, si es verdadera, estará adornada por obras. Ahora es al revés. Si esta fe es genuina, esta fe es verdadera, va a tener una consecuencia. ¿Cuál consecuencia? Que vamos a andar en buenas obras. Note lo que dice Efesios, por favor. Efesios capítulo 2.
Vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Ponga mucha atención. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escuche, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ya notó que las obras son una consecuencia de la fe. Las buenas obras, las que Dios ya preparó, esas son una consecuencia de la fe, no al revés. ¿Ok? Es importantísimo. Hay una evidencia clara entonces. Dime cómo te portas y te diré de quién eres. ¿Vives por fe? ¿Andas por fe? Perteneces a Dios. Dime, dime qué haces. ¿Dices mentiras? ¿Eres pleitero? ¿Te gusta la uña? ¿No honras a Dios con tu vida? ¿Eres grosero? ¿Deshonras a tus padres? Esas son evidencias de ser hijo de Satanás. El que es hijo de Dios, el que es nacido de Dios, tiene fe en Dios, vive para Dios y honra a Dios con su propia vida. Son cosas totalmente diferentes. Dime qué haces y te diré, hijo, de quién eres. Suena fuerte, pero así es. Ahora, para que no olvidemos, la salvación por fe solamente no es lo mismo que cuando alguien se para y hace una profesión de fe, así de esos que vienen emocionados, Señor, sálvame, y hasta los invitan a pasar al altar. Pasen al altar. Claro, pasar al altar no es pecado, ¿eh? Pero ese es un mensaje generalmente llenos de emoción, de mucha emoción. No es lo que la Biblia enseña. Y cuando hacen eso, desafortunadamente las personas no cambian. Porque una decisión así no cambia a nadie. Lo que cambia es la fe en el Hijo de Dios. ¿Cierto? Una simple oración para recibir al Señor, lo que se conoce como la oración del pecador, tampoco es necesaria. Eso no salva a nadie. Porque solamente va de labios para afuera. No va a limpiar los pecados de nadie. La fe que limpia pecados necesita tres elementos importantes. La fe que limpia pecados o la confesión que limpia pecados lleva tres elementos importantes. Uno, la fe que salva necesita conocimiento de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Esto es todo lo que hemos venido explicando. Eso es lo que los reformadores llamaron en latín notitia, que hace referencia al conocimiento que tengo de todo lo que hemos venido explicando, de manera que mi fe no puede ser irracional, no es una fe subjetiva, es una fe objetiva. El objeto de mi fe es Cristo. 2. La fe que salva necesita poseer convicción de verdad, convicción de que Cristo es el único nombre dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. Hechos 4:12. Y de que Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Entonces, tengo que conocer una fe genuina, una buena fe, sabe, tiene conocimiento de lo que Cristo hizo. 2. Una fe genuina tiene conocimiento de una tiene conocimiento de Cristo y la otra tiene conocimiento de la verdad. Y el tercer elemento de esta fe pues es fiducia, tiene fe, tiene confianza en Cristo.
¿Usted confía en Dios? ¿Usted confía en Cristo? Eso es algo muy difícil, ¿eh? Sumamente complicado. Para ser salvo necesita absoluta confianza en que la santidad de Cristo imputada a tu persona, a su persona, es lo único que le puede calificar para entrar al reino de los cielos. Y eso ocurre el día que usted se arrepiente de todo corazón y le pide perdón a Dios por sus pecados. Eso es solo fe. Ahora usted pregúntese, ¿usted tiene una fe genuina? ¿Su fe está basada en el conocimiento de Cristo? ¿Su fe está basada en la verdad? ¿Tiene convicción de la verdad? ¿Su fe confía plenamente en Cristo? ¿O usted le pretende poner de sus propias obras? ¿Cómo está usted? Es para meditar, ¿no? Para reflexionar. Ya vimos entonces 2 de las 5 solas, sola escritura, y hoy vimos la sola vida. Si el Señor nos lo permite, el próximo lunes continuamos con sola gracia o sola gracia. ¿Amén? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y luego regreso a saludar a los que llegaron después. ¿Le parece? Oremos por favor. Bendito Padre, te agradecemos mucho tu bondad, Señor, porque grandes y maravillosos son tus obras. Padre, danos fe. Así lo decían también tus discípulos, Señor. Aumentanos la fe, Señor, para creer plenamente en ti, para esperar en ti y en las promesas que nos fueron dadas a través de nuestro Señor Jesucristo, la hermosa palabra. Si hay alguna persona que ha escuchado esto, que no termina de creer, yo te ruego por ella, que tú la toques, que le bendigas, mi Señor, con conocimiento, con confianza, con verdad de lo que dice. Padre, gracias, porque nos permites estar en este lugar día tras día, enseñando tu bendita palabra. Señor, sé con nosotros, por favor. Ayúdanos a honrarte a lo largo de esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos.